buenas tardes, sean bienvenidos a esta casa de oración. Vamos a empezar esta reunión invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él esté en medio de nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí reunidos. Te pido que no tan solo vengamos, Señor, a escuchar tu palabra, sino que también aprendamos a ponerla por obra. Haznos hacedores, no tan solo oidores de ella. Y permítenos que en esta hora, esto que vamos a estar meditando de tu palabra, estas porciones, den consuelo, exhorten y edifiquen nuestra vida. Ven tú, Señor, a glorificarte en esta reunión. Tú eres, Señor, el dueño de este lugar y queremos que como dueño tú tomes el primer lugar aquí, Señor. Hemos venido a honrarte y te pedimos que tú, Señor, recibas toda honra y toda gloria. Trae con bien a mis hermanos que vengan en camino, Señor. Apresúrales sus pasos y te pedimos también que a los que ya estamos acá nos permitas recibir las bendiciones que tú tienes hoy para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia, hermano, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios capítulo 5, verso 15. Ustedes lo encontraron y yo te lo anuncio. Efesios 5:15. Voy a leerlo una vez y después ustedes lo leen. Dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora ustedes, hermanos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pueden sentarse. Mirad pues cómo andéis, dice esta porción. Es importante que nosotros aprendamos a ver pues la condición en la que nos encontramos, la condición en la que se encuentra nuestra vida. Yo creo que todos en algún momento nos hemos detenido y considerar ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, a lo mejor todavía no llegamos o no llegan a ese punto en el que quizás tengan que decir, pues, necesito hacer un cambio en mi vida, necesito cambiar ciertos factores en mi vida. Quizás nos hemos visto y nuestra condición pues nos está diciendo, tienes un foco rojo en tu vida y tienes que empezar a cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, podemos decir de la alimentación. A veces cuando no cuidamos nuestra alimentación y comemos sin prever las circunstancias que pueden venir a nuestra vida, pues ese tipo de desajuste en nuestra alimentación nos va a traer consecuencias. Y entonces tenemos que recurrir quizás a una dieta, quizás a consejos. Los médicos nos pueden dar algunas indicaciones. Tú puedes, a través de un nutriólogo, empezar a tener ciertos cambios en tus hábitos de alimentación. Y empiezas, si tú vas con un nutriólogo, el nutriólogo te va a decir, mire, usted necesita un porcentaje así de proteínas, necesita un porcentaje así de grasas, un porcentaje así de carbohidratos. Y te da un plan de alimentación. Y en ese plan de alimentación te pone hasta las calorías que tú obtienes de cada alimento. Y
bueno, a veces nos cuesta trabajo llevar a cabo un plan de alimentación así. Pero sabemos que si nosotros cumplimos con ese plan de alimentación, muchos de los problemas que hemos empezado a tener por nuestra mala alimentación, por nuestros excesos o por nuestras carencias, porque a veces la mala alimentación no significa únicamente comer y comer y comer. Mala alimentación es también que te malpases, que no comas, y todo eso es mala alimentación. Entonces, tanto los excesos como las carencias nos van a llevar a un desajuste. Pero cuando nos dan una dieta, esa dieta sabemos que es una dieta equilibrada que nos va a llevar a mejorar nuestra salud. Y así solamente les estoy dando un ejemplo de algo que es bien sencillo, que todos nos podemos ver envueltos en una circunstancia de este tipo. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque la lección de hoy le puse equilibrio. Le puse equilibrio. Así como necesitamos en nuestra alimentación una dieta equilibrada, en nuestra vida espiritual también necesitamos tener una vida espiritual equilibrada. Y esto no significa que seamos templados, que seamos, como dice la palabra de Dios, refiriéndose a la iglesia de la Odisea, a la que Dios le llama la atención en Apocalipsis. No, eso era una iglesia tibia. El equilibrio es otra cosa. Yo estaba buscando lo que significa equilibrio, y la definición de equilibrio es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan. Eso es lo que es equilibrio. Es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan. ¿Sí? A lo mejor cuando hablamos de equilibrio, nosotros nos estamos imaginando una persona que está aprendiendo a andar en bicicleta. No sé si ustedes sepan andar en bicicleta, pero lo primero que nos dicen es que tenemos que tener equilibrio para poder dominar la bicicleta. Y para tener el equilibrio, que tenemos que vencer? Pues primero nuestro miedo. En segunda, equilibrar nuestro peso. En tercera, la velocidad. Y otros factores que se deben, como dice aquí, se deben de compensar para lograr que nuestro trayecto sea un trayecto pues sin desequilibrios, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tú no te imaginaste a alguien que está aprendiendo a andar en bicicleta. A lo mejor te imaginaste a alguien que está en una cuerda floja y tú ves que solamente va equilibrándose con una vara larga y ahí va caminando a través de esa cuerda, únicamente equilibrándose con ese objeto. Sea como sea que tú te imagines el equilibrio, en nuestra vida espiritual debemos de tener ese equilibrio. No nos debemos de cargar tanto ni a la derecha ni a la izquierda. Con respecto a aquello les estoy hablando, acuérdense que estamos viendo acerca de las funciones de la iglesia. ¿Cuántas funciones hay? 5, ¿verdad? 5 funciones básicas que tiene la iglesia. Que son, a ver, ¿quién me dice las 5? Proclamar, adorar, servir. ¿Cuál? Es que ahora sí con los ventiladores no es mucho. Educar, bueno, crecimiento, el crecimiento en nuestro carácter espiritual. ¿Y qué otro?
Nos falta una. Servicio. Ya lo habías dicho. Es adorar, servir, proclamar, crecimiento y comunión. ¿Sí? Pues entra dentro de la comunión. ¿Sí? La comunión es entre miembros de la iglesia. Entonces no se olviden de esas cinco funciones que nosotros tenemos que tener bien presentes para que podamos funcionar. ¿Y usted sabe de dónde salieron esas cinco funciones? A lo largo de este estudio hemos dado un montón de citas para reforzar estas cinco funciones. Pero usted sabe de dónde surgen estas cinco funciones, la raíz de estas cinco funciones. Creo que nunca lo hemos mencionado, ¿verdad? Bueno, estas cinco funciones, como ya alguna vez le dije, no es que se me hayan ocurrido a mí, o que se le hayan ocurrido al autor del guía, o que se le hayan ocurrido a cualquier otro pastor o cualquier otro predicador. No, la raíz de estas cinco funciones radica en dos enseñanzas que dejó bien plasmadas Jesucristo en la tierra. De dos enseñanzas surgen las cinco funciones de la iglesia. ¿Y cuáles son esas dos enseñanzas? Bueno, la primera es el gran mandamiento. ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo no es menor que el primero. ¿Y cuál es el segundo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de esta primera enseñanza de Jesús surgen dos funciones de la iglesia. ¿Cuáles son estas dos funciones de la iglesia que surgen de esta enseñanza? La primera es amar a Dios. A eso le llamamos adoración. Adoración. Eso es adorar, amar a Dios. Y la segunda función que surge de esta misma enseñanza es servir. ¿Por qué servir? Porque dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros estamos recibiendo dos funciones de la iglesia, que es adorar y servir al prójimo. Adorar y servir al prójimo. Ahora, la segunda enseñanza que nos da las otras tres funciones de la iglesia, ¿cuál es? La segunda enseñanza es la gran comisión. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces de ahí están las otras tres funciones. ¿Cuáles son esas otras tres funciones? Dice, ir y predicar. ¿Eso qué es? Proclamar. Dice, bautizándoles. Bautizándoles implica, aquí nosotros cuando bautizamos, ¿qué es lo que hacemos después en la tarde? Bautizamos en la mañana y en la tarde, ¿qué hacemos? Con los que se bautizaron. Recibimos como nuevos miembros. ¿Sí? Esa es una función del bautismo. Que tú vienes a través del bautismo a formar parte del cuerpo de Cristo. Eso es la comunión. Esa es la comunión. Por eso es que no puede haber cristianos que digan, es que yo me edifico en mi casa viendo videos de YouTube, escuchando la radio, yo no necesito ir a una iglesia. Eso está completamente fuera de la enseñanza que Jesús nos dejó. Nos bautizamos para formar parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, pues somos todos. Entonces, si alguien viene aquí muy pipiris nice y dice, no, es que no son de mi clase,
Pues a lo mejor no somos de tu clase, pero entonces busca una iglesia donde haya gente de tu clase. Pero lo que tienes que hacer es tener comunión con un grupo de cristianos. Porque eso es el bautizarnos, formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos la proclamación, la comunión y después dice enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Eso qué es? Eso es el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Entonces, creo que nunca lo habíamos mencionado, pero de ahí surgen, de estas dos enseñanzas de Jesús, se las voy a volver a decir, el gran mandamiento y la gran comisión. De esas dos enseñanzas surgen las 5 funciones de la iglesia. ¿Se da cuenta? No es obra o no es de nuestra propia cabeza, sino que está ahí mismo en la palabra de Dios. Entonces esas 5 funciones nosotros las tenemos que equilibrar en nuestra vida. Tiene que haber un perfecto equilibrio en nuestra vida para que nuestra vida espiritual sea óptima. Así como yo les decía, si ustedes llevan una dieta equilibrada, todos esos problemas digestivos, todos esos problemas metabólicos, quizás enfermedades que adquiriste por tu mala alimentación, equilibrando tu dieta, vas a mejorar mucho. Bueno, pues nuestra vida espiritual es lo mismo. Equilibrando nuestras 5 funciones, nuestra vida va a ser como una flor hermosa delante de Dios. Porque algunos nos cargamos más hacia algo y descuidamos otras cosas. Entonces, así no podemos funcionar bien en el cuerpo de Cristo. Tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, a algunos les gusta mucho adorar, ¿verdad? Les gusta hablar de adoración, hermano, es algo muy grande, muy profundo, que realmente los seres humanos le hemos puesto muchas cargas a lo que significa adoración. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, adoración simplemente era honrar a Dios. Eso es adoración. Cuando nosotros le honramos, le podemos honrar a través de nuestros labios, le podemos honrar a través de nuestras acciones, le podemos honrar a través de nuestra vida entera. Y bueno, esto es muy largo, pero hay mucha gente que adorar piensa que solamente es cantarle a Dios, y es parte de la adoración cantarle a Dios, pero eso es lo único que les gusta de ser cristianos, cantar. Y si nosotros nos dedicamos únicamente a decir, pues yo nada más adoro a Dios y descuido las otras 4 funciones, pues mi vida espiritual no va a estar siendo una vida saludable. ¿Por qué? Porque adoro, pero no proclamo. Adoro, pero no sirvo. Adoro, pero no tengo comunión en la iglesia. Adoro, pero mi vida espiritual es la de un niño fluctuante. Entonces, por mucho que tú digas, es que yo me sé todo el repertorio de la iglesia y canto bien bonito y toco muchos instrumentos, pero si te quedas con eso, no estás siendo saludable. Podría ser en otra función. A lo mejor a ti te gusta mucho servir, haces muchas obras de caridad allá afuera, ayudas mucho, te metes a asociaciones civiles, ayudas a todo el que puedes. Qué bueno, pero no tienes una vida de comunión en la iglesia. Llegas a la hora nada más de la enseñanza porque no te gusta cantarle a Dios. No te gusta proclamar el evangelio. Entonces quiere decir que mi vida espiritual solamente está cargada hacia una función, pero estoy descuidando las otras funciones de la iglesia.
Entonces nuestra vida tiene que estar equilibrada, tiene que ser buscarle a modo de que esté bien coordinado todo. Adorar, servir, proclamar, comunión y crecimiento espiritual. Todo va de la mano. No podemos decir, es que pues ahorita yo solamente estoy estudiando en el Instituto Bíblico y no puedo venir porque me dejan mucha tarea. No puedo hacer esto porque me dejan mucho que estudiar. No, hay algo que tenemos que hacer y que se llama esfuerzo. Y tenemos que esforzarnos por mantener esas 5 funciones rindiendo lo mismo. Yo sé que a lo mejor a algunos no nos va a gustar, pero es lo que debemos de hacer para tener una vida espiritual saludable. A lo mejor puede ser que cumples con 4 funciones. Te gusta adorar, te gusta servir, vienes a las reuniones, te llevas bien con todos, estás buscando tu crecimiento espiritual, pero no te gusta proclamar el Evangelio. ¿Te das cuenta? Y ya aunque hayas cumplido con 4, pero te falta una. Nos falta una. Entonces, de eso se trata esta enseñanza. Miren, hay en las disciplinas olímpicas, hablando de ejercicio, ya no vamos a hablar de alimentación, ahora vamos a hablar de ejercicio. Hay una competencia que se llama pentatlón. Yo realmente no había escuchado mucho de esto, o más bien dicho, sí había escuchado del pentatlón, pero pues realmente nunca ha sido algo que diga, ay, voy a ver las Olimpiadas por ver el pentatlón. No, ni siquiera sabía bien en qué consistía esto del pentatlón. Sé por las raíces etimológicas que penta es 5 y tlón pues algo tiene que ver con deportes, pero no sé realmente la raíz que signifique. Pero digo, antes eran algunos 5 deportes que los mezclan y algo. Bueno, pues sí, en efecto son 5 deportes. ¿Alguno de ustedes ha participado en esta disciplina olímpica? ¿En pentatlón? A lo mejor saben más que yo de lo que yo pude investigar. ¿Nadie? Bueno, le voy a decir, el pentatlón tiene 5 pruebas que son esgrima, eso de la espada, natación, salto ecuestre, tiro con pistola y carrera. Esas son las 5 disciplinas que están dentro de lo que es el pentatlón. Ahora, cada uno de los participantes tiene que llegar a alcanzar más del 70% de los puntos para poder avanzar a la siguiente etapa. Son como 5 etapas. Y para que tú puedas pasar de la 1 a la 2, tienes que cumplir con el 70% del puntaje para que seas promovido. Luego, lo mismo, así y así, hasta que llegas a la final. Y el que tiene el mayor puntaje es el ganador. Ese es el pentatlón. A lo mejor no se los expliqué muy bien, se los expliqué muy rápido. Pero ¿por qué tomé este ejemplo? Porque son 5 deportes, 5 disciplinas deportivas que una sola persona tiene que dominar para poder ganar el pentatlón. Y aquí no se vale que digan, ay, pues es que a mí quítame la carrera ecuestre, a mí quítame la natación, a mí quítame el tiro con pistola. No, tienes que tener la habilidad para poder superar más del 70% de estas pruebas y poder ir avanzando. Porque si dices, pues es que cumplí con 4 y una me falló, no, pues entonces no vas a llegar a la meta, no vas a llegar a la final. Así de simple y sencillo.
Y así es nuestra vida espiritual, hermano. A lo mejor nunca nos habían hablado de eso, nunca nos los habían dicho, pero hoy estamos viendo de dónde vienen estas 5 funciones, que son de 2 mandamientos que le dio Jesucristo a sus discípulos. Tan solo 2 mandamientos, pero que ahí resumen estas 5 funciones. Entonces, ¿usted cree o no cree que sea necesario pues echarle ganitas a todo? ¿O vamos a seguir venir siendo como quizás nos enseñaron o como aprendimos el Evangelio? Yo creo que es tiempo de ir modelando nuestra mente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tratemos de cumplir con estas 5 funciones. A lo mejor algunos están pensando: ay, hermano, pero es que la Biblia dice que su yugo es fácil y ligera es la carga. ¿Por qué nos quiere imponer esto? No, yo no se los quiero imponer. Yo simplemente quiero que tengamos una vida espiritual saludable. Porque a veces pues estamos aquí, pero nuestra vida espiritual no es saludable. Nos falta algo. Nos falta un ingrediente. Y Dios nos está dando la respuesta para saber por qué ese ingrediente es esencial para tener una vida espiritual saludable. Bueno, entonces, ok, hermano, ¿y cómo le hago para llevar estas 5 funciones? ¿Cómo le hago para mantener el equilibrio? Aquí yo te voy a dar 5 consejitos para que nuestra vida espiritual sea equilibrada. Vamos con el primero rápidamente. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Aprende a rendir cuentas. Así de simple y sencillo. En tu vida espiritual, aprende a rendir cuentas. Aquí la verdad estamos bien mal acostumbrados. A lo mejor sí en tu casa rendes cuentas, pero a nivel espiritual no tenemos a veces a quién rendirle cuentas. A veces hay un evento en tal lugar, pues ya se enteró uno que vieron por allá fulanito de tal. Ay, hermano, pero es que es de edificación. Pues sí, el problema es que luego vienen trayendo unas ondas medias marcianas y sácaselas de la cabeza. Y no estamos acostumbrados a nivel espiritual a rendir cuentas. Hacemos lo que nos conviene, nos vamos para donde queremos, y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Es importante la rendición de cuentas. También cuando a ti te cueste hacer al trabajo algo, ves las 5 funciones y dices: ay, Señor, pero a mí me cuesta trabajo servir, pero a mí me cuesta trabajo proclamar tu evangelio. ¿Qué hago, Señor? Jálate a alguien. Jálate a alguien de la congregación. Alguien que tú le veas que se le facilita lo que a ti se te dificulta. Pégatele a esa persona. Dile: hermano, puedo trabajar contigo. Así lo hizo Jesús. Vean lo que dice. Vean lo que dice. Lucas 9:1. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. 9:1. A ver, espérame. Ahí es donde dice que los envió de 2 en 2. Misión de los 12 discípulos. ¿Perdón? ¿En el 2? Ley 9:1. No dice. Creo que está en Marcos.
9:2 dice, y los envió a predicar. Pero es que aquí dice que los envió. Pero en Marcos me parece que dice que los envió de 2 en 2. A ver si alguien puede buscar Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Gracias, hermana Clara. Marcos 6:7, ahí es donde dice que los envió de 2 en 2. Entonces, cuando a ti te cueste trabajo hacer algo, jálate a alguien. Jálate a alguien. No lo obligues, pero simplemente hazle la invitación. Oye, hermano, mira, me cuesta trabajo evangelizar. ¿Qué te parece si nos unimos y vamos solamente al mercado? Lo que vamos al mercado y andar chachareando. Acá traigo 3 folletitos. No es necesario que te compres ahí 100 tratados y andes ahí con tu mochilota y cargando. No, nada más reparte 3. Nada más con que hagas eso. Y ni te digo que todos los días, si quieres nada más el día de plaza, el día martes. Pero ya empezaste a trabajar. Dice entonces que se fueron de 2 en 2. Hay una porción en Proverbios 27:17 que dice que el hierro con hierro, ¿qué le pasa? Se afila, ¿no? Algo así dice Proverbios 27:17. Si alguien lo lee, por favor. Gracias, hermano. Entonces, fíjense, hierro con hierro se amusa. Es en palabras, en lenguaje actual, le voy a decir que entre dos la unión hace la fuerza. Ya entre dos como que se da valor, ¿verdad? A lo mejor le dices a la hermana, nos vemos aquí a las 10 de la mañana. Y ya son 9:30 y dices, ay, como que mejor ya no. Pero ya le dije, ni modos, tengo que ir. Es un compromiso. Y vas, y lo haces. Y vas a empezar a ver la mano poderosa de Dios en tu vida, hermano. Porque cuando le obedecemos, Dios nos respalda. Cuando le obedecemos, Dios nos respalda. Y vas a empezar a ver a Dios más grande en tu vida. Vas a ver las cosas que Dios va a empezar a hacer a través de tu vida. Pero empieza a hacerlo. Jesús mandó de 2 en 2. Entonces tú únete a alguien. Ve con alguien y empieza a hacer. Luego, regresando a Lucas 9, en el verso 10, dice, se lo voy a leer yo, dice, vueltos los apóstoles, es decir, Jesús los manda de 2 en 2 a hacer algunas funciones, y regresan y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. ¿Eso cómo se llama? Rendición de cuentas. Aprende a rendir cuentas. Aprende a rendir cuentas. Es bien importante esto, hermano. Es bien importante que lo hagamos. No porque sea importante para mí. Es importante porque es el modelo que Jesús usó con sus discípulos. Al momento de que tú estás contando la experiencia, el contar la experiencia te va a hacer que de tu mente salgan detalles que tú ni siquiera te habías apercibido. Pero al estar recordando, vas a hacer que el evento quede fijado en tu subconsciente. Ya no se te va a olvidar tan fácilmente. Y también de esa forma, al rendir cuentas, estás trabajando en algo que también la Biblia establece como algo bien claro, la sujeción. Que es otra cosa que no nos gusta hablar, pero que está bien establecido en la palabra de Dios, la sujeción.
Mujeres, sujetarse a los maridos, maridos a Jesucristo, Jesucristo está sujeto a Dios, los siervos a los amos, y así. Nadie puede andar como, iba a decir como papalote, pero hasta los papalotes pues los tienen que sujetar. Porque si lo dejas, ¿qué pasa con el papalote? Pues adiós, ¿verdad? Entonces se tiene que empezar a trabajar de esta forma. Vuelvo a repetir, a ti a lo mejor no te gusta trabajar con otra persona, no te gusta sujetarte, no te gusta rendir cuentas, pero es el modelo que Dios nos está enseñando para que podamos equilibrar las funciones que Él nos ha delegado hacer. Vamos con la segunda. El segundo hábito para mantener el equilibrio. Segundo hábito para mantener el equilibrio en nuestra vida espiritual. Evalúate a ti mismo. Evalúate a ti mismo. ¿Cómo que me evalúe a mí mismo? ¿Sí? ¿Qué dice, por ejemplo, Lamentaciones 3:40? Lamentaciones 3:40. Escudriñémonos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Gracias, hermana Clara. Lo voy a volver a repetir porque no sé si a usted con el ruido de los ventiladores no le deja escuchar bien, pero se lo voy a decir. Dice, escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué es escudriñar? Estudiar, analizar, profundizar, sí, o sea, todo eso es escudriñar. Dice, escudriñar nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Con respecto a estas funciones, ¿qué debemos hacer? Pues ver en qué estoy fallando, en qué no estoy cumpliendo. Me gusta mucho evangelizar, pero no me gusta convivir con los hermanos, no los soporto. Me gusta mucho convivir con los hermanos, pero no me gusta cantarle a Dios. Me gusta servir mucho, pero no me gusta. Y eso, para eso nos escudriñamos, para ver en lo que estamos fallando. ¿Qué hay en nuestra vida que no está funcionando adecuadamente? En nuestro organismo, Dios en nuestro organismo puso signos vitales. Y esos signos vitales es preciso que funcionen adecuadamente. Porque si no funcionan adecuadamente, pues hasta nos podemos morir. ¿Cuáles son los signos vitales básicos, los básicos? Nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra temperatura. Si hay algún problema en cualquiera de estas tres, pues nos está hablando de que hay un problema que debemos de atender. No lo debemos dejar pasar. Son de suma importancia que estén funcionando nuestra frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto, frecuencia respiratoria, 20 respiraciones por minuto, temperatura entre 36 y 37 grados. A lo mejor le podemos añadir la oximetría. Si tienes una oxigenación en tu sangre menos de 90, pues empieza a preocupar. A lo mejor le puedes añadir también la glucosa en sangre. Tienes más de 130. Algo está pasando en tu organismo. Y si se nos altera alguna de estas funciones vitales básicas, seguro vas a tener alguna manifestación en tu organismo. Algo te va a pasar, mínimo un dolor de cabeza, mínimo. Pero vas a decir, ¿por qué me duele la cabeza? Porque ya te checas, la presión también se me olvida, 120/80, de jovencito, ¿verdad? 120/80.
te sube y dices, ¿y ahora por qué? Y nos preocupamos. Bueno, así como cuando nos checamos los signos vitales y nos preocupamos, así debe de ser nuestra preocupación cuando no estamos cumpliendo con algunas de estas funciones. Por eso la Biblia nos dice aquí, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Aquí volvernos a Jehová, ¿qué significa? Que volvamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos. Si dice que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestro alma, con nuestro cuerpo, que le amemos con todo, pues quitemos lo que le está quitando, lo que quitemos de nuestra vida, lo que le quita a Él el primer lugar. Si vemos que no estamos sirviendo, si nos hemos hecho cristianos cómodos, que nos gusta más que nos sirvan, pero no nos gusta servir, debemos de quitar esa conducta. Sí, eso es evaluarnos, a eso nos manda la palabra de Dios, a que nos escudriñemos a nosotros mismos. ¿Qué dice Gálatas 6:14? Gracias, hermano Abel, espérame tantito, porque creo que me equivoqué en la cita. 6:4, perdón, hermano Abel. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Sí, aquí nos está hablando de probar nuestras obras. Porque nuestro desempeño en estas 5 funciones debe de ser genuino. ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, tú dices que a ti te gusta, de las 5 funciones de la iglesia, lo que más te gusta es servir. ¿Pero por qué te gusta servir? Porque ves la necesidad, porque te duele ver a una persona en esas condiciones, o porque te gusta que te aplaudan, te gusta tener cierta posición, te gusta el reconocimiento. ¿Por qué lo hacemos? A lo mejor puede ser que alguien que cumpla en las 5 funciones, pero ¿por qué no está así? Por envidia. Vio que un grupo de personas, de hermanos, se levantaron para ir a evangelizar. Bueno, dice, pues que yo también puedo. Si ellos pueden, yo también puedo. Y agarra, y se jala a sus cuates de la iglesia y se los lleva para otro lugar. Y diríamos, ay, está cumpliendo la hermana, pero ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Estás estudiando, dices, es que quiero aprender más de la palabra, pero ¿por qué quieres aprender más de la palabra? ¿Por qué quieres saber más? ¿Para compartir esa enseñanza? ¿O para estar criticando al que está en el púlpito y decir, ay, ese no tiene ni pies ni cabeza su bosquejo, no sé qué le enseñaría a predicar? ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que analizar por qué hacemos lo que hacemos. Y si lo hacemos con el fin de agradar a Dios, eso es lo importante. Por eso Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y no en otro.
¿A qué se refiere a y no inútil? Quiere decir que si tú, por ejemplo, Dios te dio el don del evangelismo, no quieras que todo el mundo tenga esos mismos resultados que tú tienes. Dios te dio la gracia, quizás Dios te dio el don. No todos tenemos don de evangelistas. Todos debemos de hacer función de evangelista. Eso fue lo que dijo Pablo a Timoteo. Pablo le dice, haz función de evangelista. Pero aquel que tiene el don de evangelista es una persona que empieza a hablar del evangelio y la gente se le pega como moscas a la miel. Hace un llamado y salen las multitudes a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, otros, pues casi tenemos que estar rogando, ándale, acepta. Y nos responden, no quiero. Todavía te responden, o te escupen ahí en la cara, o te hacen bolita el folleto y te lo tiran en la cara. Si el hecho de que tengas don o que no lo tengas no nos exime de no hacer función de evangelista. Pero lo que voy con esto es que si tú tienes un don, tú tienes una gracia y el otro hermano no la tiene, no es motivo para que tú digas, ay, pues es que, pues has de andar en pecado, porque contigo no se te acercan ni las moscas. Eso es gloriarte de lo que Dios te dio. Pero aquí la palabra da el consejo que si te has de gloriar solo respecto de ti mismo, no andes presumiendo lo que Dios hace a través de ti, porque es Dios, hermano, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Bueno, entonces ya tenemos dos hábitos para mantener el equilibrio. El primero, rendir cuentas. El segundo, evaluarte a ti mismo. El tercero, escribe tus progresos y experiencias. Escribe tus progresos y experiencias. ¿Cuántos aquí escriben cosas que Dios ha hecho en sus vidas? Gloria a Dios, solamente una hermana. Es importante que escribamos, hermano. Ay, hermano, pero ¿y ahora cómo que escribir? Para eso ya tengo mi tablet, tengo mi iPad, tengo lo que tengas. Si eres muy tecnológico, escribe ahí en tu teléfono, escribe en tu computadora, donde quieras. Pero es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque de esta forma tú dices, a ver, ¿qué sucedió conmigo en el 2017? A ver, alguien que me dé aquí un testimonio de algo que Dios haya hecho en el 2017 en su vida. A ver, hermana Moni. Gloria a Dios. En el 2017. Qué bueno. Pero la hermana Laura también. Pero ¿y los demás? Ahora le voy a preguntar a usted, ¿qué? En el 2017 Dios se durmió en su vida. Dijo, el 2017 Él suficiente puede salir adelante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ve cómo se nos olvidan las cosas? Se nos olvida. Si lo que nos pasó hace un mes se nos olvida, ahora imagínense de toda nuestra vida y los que ya tenemos un buen trecho caminando. Esto de anotar, hermano, es algo bíblico. Vean lo que dice Números 33:2. Números 33:2. Gracias, hermano.
van a caer. ¿Ya vio, hermano? O sea, no es que a mí se me ocurra hacer estas cosas. Este estudio, vuelvo a repetir, yo no lo hice. Es de una guía. Pero el que hizo la guía tampoco fue idea de plasmar esto. Es una idea de Dios. Métaselo en su cabecita. Dios le dijo a Moisés: escribe tus salidas conforme a tus jornadas por mandato de Jehová. ¿Quién le mandó a hacer esto? Jehová le dijo: ponte a escribir. Y ojalá Moisés hubiera tenido ahí su aparatita, así como texteamos nosotros, ¿verdad? Bien bonito. En 5 minutos ya hiciste toda una novela. Pero no, Moisés tenía que estar ahí, escribiendo. No era fácil, pero Dios le dice: escribe todas tus jornadas. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho: ¿para qué hago eso? Simple y sencillamente no tuviéramos los primeros 5 libros de la Biblia. Así de simple y sencillo. No tuviéramos los 5 libros del Pentateuco, no lo tuviéramos. ¿Por qué? Pues porque a Moisés se le olvidó, a Moisés le dio flojera. No tenía bolígrafo, no tenía lapicero, no tenía hojas, no tenía iPad. ¿Para qué iba a escribir? Pero Moisés fue obediente y entonces escribió sus salidas conforme a sus jornadas, porque Dios se lo mandó. Entonces vea esto. ¿Qué dice el Salmo 102:18? Salmo 102:18. Gracias, hermano Abel. Gracias, hermano Sergio. Entonces, si escuchó o si leyó, aquí está otro pasaje que refuerza lo que le estoy diciendo. Dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer, ¿qué va a hacer? Alabará a Jehová. Qué bueno que cuando ya no estemos nosotros, y si no viene Cristo antes, pues tus tataranietos digan: a ver, esta libreta toda polilla de polvo, a ver qué dice. Y empiece a ver las obras que Dios hizo en tu vida. Allá por 1990 y tantos, allá por el 2005, por el 2010, por el 2025, un Señor nos estaba regañando para que escribiéramos, y empecé a escribir. Bueno, no fue el Señor, fue el Señor de los cielos. Pero se dan cuenta por qué Dios decía que se escribieran las cosas. A lo mejor lo que tú escribas no va a trascender como el Antiguo Testamento, pero va a trascender. Y lo más importante es que tú vas a recordar. Cuando vengan pruebas a tu vida, vas a agarrar esos escritos y vas a leer y decir: Dios fue fiel conmigo y me sacó de esta tormenta, y yo sé que Él lo puede hacer de nuevo. Yo sé que Él es fiel. Ojalá y empecemos a hacer estos hábitos. Ya se me acabó el tiempo. Vamos con el cuarto. Enseña a otros. Enseña a otros. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:2? Gracias, hermano Cari. Enseña a otros hombres idóneos a que enseñen. ¿Sí? Cuán importante es que enseñemos, hermano, que nosotros aprendamos a enseñar
a los demás acerca de nuestras experiencias, lo que hemos vivido. Compartir ese conocimiento, las experiencias, los testimonios. Decirle a la gente cómo ha sido Dios en nuestra vida. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? Entonces aprende a enseñarle a los demás. A veces nos da miedo compartir experiencias. Queremos compartir las cosas buenas que nos pasan, pero a veces las cosas negativas no las compartimos, porque decimos: es que ese es mi pasado, es que eso es algo muy doloroso para mí, es que eso, y lo tratamos de enterrar. Pero si tú sabes que eso que tú viviste va a poder ayudar a otros, es necesario que lo compartamos. Es necesario compartirlo, hermano. Dar esa enseñanza. Decir: ¿saben qué? Yo pasé por estas circunstancias, Dios me sacó de esto. No fue fácil, pero gloria a Dios. Y compartir, enseñar. Entonces ese es el cuarto hábito: enseña a otros. Y finalmente, y no menos importante, es saber que todo esto es para la gloria de Dios. Eso es lo más importante, saber que todo lo que hagamos, estas 5 funciones, no son para que tú digas: ay, yo ahora sí vivo una vida equilibrada porque cumplo con las 5 funciones de la iglesia. No, es para que tú digas: para que Dios se glorifique a través de mi vida. Eso fue lo que hizo Jesús. Vean lo que dice en Juan 17:4. Juan 17:4. Ya es la última cita. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese. Gracias, hermana Clara. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús, Él es el que está diciendo. Y le está hablando al Padre, le está diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿A qué obra se estaba refiriendo? ¿Verdad? El de andar predicando. El de andar predicando, compartiendo la palabra. Muy bien. Proclamando, ¿verdad? Esa es una función. Pero aparte hizo otras funciones Jesucristo, ¿verdad? A eso ¿cómo le podríamos llamar? Dentro de las funciones. Ya dijiste proclamar el evangelio. Servir, ¿verdad? Ayudaba al prójimo. Dice que cuando él veía las multitudes, sentía compasión, era movido a compasión, porque las veía como ovejas sin pastor. Era compasivo y servía. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Enseñaba, hizo que fueran creciendo poco a poco sus discípulos. Ya lleva 3 funciones que hizo Jesús, para que usted vea que el principal que cumplió con estas funciones fue Jesucristo. ¿Cuál nos faltaría? ¿Perdón? Proclamar, ya dijo el hermano Abel. Los alimentaba. Adoración. Los alimentaba, les daba de comer. Ajá, bueno, todo eso es servicio. Adoración. Dice que él se levantaba muy temprano y además adoraba a Dios, porque dice que cuando le dijeron, le dijo Felipe a Jesucristo: muéstranos al Padre. Y Jesús, que le responde: Felipe, todo el tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Para que dijera Jesús, es porque tenía un vínculo muy estrecho con el Padre.
Dice, me estás diciendo que te muestre al Padre, pues si acá estoy. Entonces eso era, Jesús vivió una vida de adoración. ¿Y cuál nos falta? El último que nos falta. Fue haciendo que los discípulos tuvieran comunión. Imagínate Jesús agarrando pescadores, publicanos, unos que eran políticos como el celote, Simón el celote, y hacer que se llevaran todos bien. Bueno, que de momento se daban sus agarrones, ¿verdad? Pero al final de cuentas logró compactar. Y a eso, ¿cómo le llamamos? Comunión. Entonces Jesús nos vino a enseñar, a proclamar, a servir, a enseñar o el crecimiento espiritual. Vino también a que hubiera comunión y adoración. Exacto, adoración. ¿Se da cuenta cómo Jesús cumplió? Y de esta forma Él concluye diciendo, yo te he glorificado al Padre. Dice, he acabado la obra. No se estaba refiriendo a la obra en la cruz, porque todavía no la había acabado. Se estaba refiriendo a esto que ustedes me ayudaron a concluir, a estas funciones que se las enseñó a sus primeros discípulos. Entonces, ¿serán importantes o no serán importantes que nosotros las empecemos a practicar? Son de mucha importancia, porque cuando nosotros llevamos una vida equilibrada con respecto a estas funciones, al que se le da la gloria es a Dios. Es a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a dar gracias en esta hora.